buenos días, amigas y amigos de Metrovisión, Canal 62 de Aster y Claro, del Grupo de Comunicaciones García Fernández, a esta entrega de Visión Estructural correspondiente al domingo 20 de abril del año 2025, domingo de resurrección, domingo que esperemos que todos los dominicanos que se han desplazado en los diferentes puntos geográficos del país regresen sanos y salvos, habiendo tomado todas las precauciones y medidas que el Estado Dominicano desde la semana pasada, mucho antes de la tragedia del Yeset, ya había tomado algunas decisiones que se vienen haciendo desde hace 2 Semanas Santas anteriores, y que esperemos que cada uno de los dominicanos hayan llegado y lleguen en sosiego, paz y tranquilidad a sus hogares, y además tomaren como deben tomarse las fiestas mayores en el caso de los dominicanos que somos cristianos y que celebramos la venida en la resurrección del Señor Jesucristo, y que esperemos y esperamos su llegada. Ese es el fundamento de la creencia principal de nuestra sociedad. Está establecida en el emblema nuestro principal, en el escudo nacional: Dios, patria y libertad, y por lo tanto, como siempre hemos dicho, no está en discusión el tema que tiene que ver con nuestras creencias. Hay algo muy importante de las cosas de esta semana que estamos celebrando el Día Mundial de las Américas. Aquí es el día que se celebra el Día Mundial de las Américas, uno de los días que estuvimos celebrando este lunes 14, es el día que se está celebrando, el Día Mundial de las Américas. También el Día Mundial del Arte, que se celebra también en este mes de abril. El día 15 se celebra el Día Mundial del Arte. Los artistas de todo el mundo, en honor a ese desde los grandes Leonardo da Vinci, celebramos el Día del Arte. Y como sabemos, en la República Dominicana el arte está de luto por todo lo que sucedió en el Yeset y la trágica muerte de Ruby Pérez y parte de su orquesta. También celebramos el Día Mundial de la Voz. El Día Mundial de la Voz es el día que también celebramos en esta semana de abril. Día de la Voz, día también de la esclavitud. Celebramos también el Día de la Esclavitud, Día de la Esclavitud Infantil, donde hacemos conciencia de este mal, de este daño tan grande que se le hace a los niños, donde se esclavizan en muchas partes, que todavía hay prácticas como esta que debemos erradicar del mundo. También el Día Internacional de la Hemofilia es otro día que se celebra en el mundo. Ustedes saben que eso se debe a lo que son acciones directas con incompatibilidad de genes, de ADN entre familiares, y que básicamente es una situación que se da muy en torno y se daba en términos de lo que eran las relaciones de la realeza para mantener unidas en lo que es la descendencia de las coronas. También el Día del Locutor, que coincide en que el Viernes Santo, 18 de abril, coincide con el Día del Locutor. Ustedes saben que en la Semana Santa, vamos a hablar de ello, no se celebra siempre en las mismas fechas. Eso también tiene su explicación, pero el día del Viernes Santo estuvimos celebrando el Día del Locutor, y el día de lo que es, en el caso del Viernes Santo, es el día más importante para los cristianos, porque es el día donde se le da lo que es el acto de la cruz a Cristo, y que posteriormente entonces el domingo de resurrección. Estuvimos viendo el día también del auditor interno,
el auditor interno, Día Nacional del Auditor Interno, que fue el pasado sábado, y todos esos días son días que estamos celebrando. En esta semana no vamos a darle continuidad a las fiestas del Alfa y el Omega de los cumpleaños, sino que lamentablemente en esta semana uno de los acontecimientos que pasó precisamente el Día de Ramos, la muerte o prácticamente lo que es este lunes, el lunes en términos del lunes santo, la muerte de uno de los más grandes de la literatura latinoamericana y de la literatura global, como lo es Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, como sabemos, se naturalizó dominicano, es decir, que por elección propia de este grande de la literatura, y que escribió un libro relacionado, una novela a nosotros, en la Fiesta del Chivo, que no es un libro de historia, es una novela de ficción, nos ha dejado físicamente a los 89 años, uno de los más grandes de la literatura, Conversación en la Catedral, La Casa Verde, La Fiesta del Chivo, entre otras obras, El Pez en el Agua, que es una autobiografía, que es uno de los libros elementales que le valió para el Nobel. Es una persona extremadamente especial, un ensayista de lujo y uno de los más grandes en todos los sentidos. Ahora vamos a aquilatar la obra de este gran autor, porque sin lugar a dudas, Mario Vargas Llosa es uno de los premios Nobel más completos y que tiene por lo menos 5 novelas, que cualquiera de las 5 está por encima de sí mismas. Es decir, son obras completamente extraordinarias. También en la semana pasada, antepasada, también murió una persona muy querida para mí, el padre de mi amiga Katia Hernández, Juan Hernández. Desde aquí nuestra solidaridad con la muerte de don Juan Hernández, que nos agarró con estas situaciones que pasaron la semana pasada y no queríamos dejar de darle su pésame. Además también a los amigos de la Policía Nacional que nos han dejado, al buen amigo general José Luis Domínguez y al otro gran amigo José Ovidio Maldonado Reyes, que estaba en la función de director del hospital de la Policía Nacional y estaba celebrando su cumpleaños acompañado de su hija y de su yerno, el esposo de su hija, que también perdieron la vida en este trágico incidente. La verdad que nos sentimos muy, muy congojados todavía de esta situación, de la tragedia del YC, que ya va por más de 230 personas fallecidas, es decir, de los 189 muertos de lo que es la parte de los que están recluidos en diferentes hospitales. Se han ya padecido la muerte más de 10 personas. Esperemos que esas muertes se detengan y que podamos ya ir viendo los diferentes pasos que se darán alrededor de esta trágica situación. Otro elemento que queremos hablar en esta Semana Santa es felicitar, obviamente, a todas las personas que participaron, como lo hicimos la semana pasada, el COE, la Fuerza de Tarea en Conjunto, que trabajó incansablemente con los rescatistas, trabajando incansablemente para que podamos tener en un tiempo récord en la zona cero soluciones concretas para facilitar la vida de muchas personas que se pudieron lograr salvar y de darle la oportunidad de darle cristiana sepultura a cada una de las personas que lamentablemente salieron sin vida del lugar, y haciéndose los procedimientos del lugar que son obligatorios porque así lo manda la ley, además que son elementales para las situaciones jurídicas que se podrán acarrear después de la situación. Y además también un elemento sumamente importante es que
los familiares de los muertos de esta tragedia, a veces por la misma situación del shock, no entienden que estas situaciones son bastante importantes para todo el desenlace de actos y situaciones como esta. Sabemos que es muy difícil y muy complejo, pero esa es una de las cosas en las que las autoridades no pueden salirse de las reglas. Debimos también tener la oportunidad de que las autoridades hicieran las inspecciones del lugar para que no pasara este tipo de cosas, pero entiendo que eso ahora va a ser muy drástico lo que se va a hacer a partir de este momento para que no tengamos situaciones como esta que lamentar. Así que también los peajes fueron abiertos el pasado Jueves Santo por primera vez para que las personas puedan transitar en los diferentes tramos geográficos del país, por las diferentes vías troncales, carreteras. RD Vial dio esa posibilidad y hoy domingo también para regreso, para que no se hagan entamponamientos, para que las personas puedan pasar de un lado a otro sin ningún tipo de inconvenientes. Y bueno, vamos a hablar de un tema que está relacionado a lo que celebramos en esta Semana Mayor. En la Semana Mayor celebramos la resurrección y la muerte de Jesucristo. Eso lo hacemos de manera alegórica porque, como sabemos, el divino Rabí de Galilea es muy probable que no haya nacido en las fechas que celebramos en la Natividad, que es una celebración mucho antes de la llegada de ese maestro que sí llegó y que sí estuvo físicamente entre nosotros, y que celebramos también su muerte en otra celebración que ha tenido la especie humana, los sapiens, desde muchos tiempos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que la Semana Santa no cae exactamente igual. Entonces celebramos una muerte, en el caso de lo que celebran el cristianismo desde ese punto de vista, en una fecha que no coincide cada Viernes Santo, no coincide en una fecha exacta. En el caso de la Natividad hay una coincidencia porque todos los 25 de diciembre celebramos el nacimiento de Jesús. Pero ambas actividades son alegóricas. Alegóricas porque tienen otras características que hay que verlas a mayor profundidad. Eso no quiere decir que no estén sustentadas en cosas concretas. Es decir, la existencia de Jesucristo es tan concreta y real como la existencia de Sócrates, como la existencia de Homero y como la existencia de cualquier elemento importante de las tradiciones teológicas, teogónicas de las diferentes religiones y de los diferentes personajes que conoce la humanidad a través de la Escritura. Porque si vamos a desligarnos de la existencia de Jesús, entonces tendremos que desligarnos de la existencia de todos los filósofos, tanto orientales como occidentales. Si nos sustentamos en los 6 elementos del método científico, porque yo siempre digo que con los mismos elementos del método científico se puede demostrar sin ningún tipo de inconveniente la existencia de Dios. El método científico tiene 6 elementos. La observación es el primero, el segundo es la cuestionante, las preguntas que se terminarán convirtiendo en una tercera que es una hipótesis. Esa hipótesis se lleva a una experimentación y esa experimentación se lleva a unos resultados que concluyen con una tesis, con una conclusión. Esos son los 6 pasos del método científico. Y
la palabra científico que se le atribuye a William Wesley de la Universidad de Cambridge, un filósofo que en 1834, en el siglo XIX, acuñó el término científico. Es decir, que no estamos hablando de un término que se acuñó en el siglo XIX, pero que se constituyó como tal en el siglo XX, es decir, algo completamente reciente. Imagínese usted que usted ahora con esos mismos elementos quiera cuestionar algo que en el tiempo y espacio se ha mantenido y ha demostrado que lo que está registrado en esos libros sagrados son observables, comprobables, inmutablemente discutibles, pero sobre todo que tienen un método de observación y un método de un resultado visible para los que estamos de este lado del mundo, los que estamos vivos. Discutir eso, hay que tener bastante bagaje, o buen material psíquico colgante, es decir, psíquico y colgante, para usted venir a decir que usted no puede demostrar la existencia de Dios. Como no se puede entonces demostrar nada de lo que vamos a ver a continuación, pero antes, porque quiero hacer un programa muy interesante en ese sentido, yo quiero que el señor director, que ya nos puso la imagen de Jesucristo, que nos la vuelva a poner, que es la imagen, una de las imágenes, obviamente también alegóricas a Jesús, porque como sabemos no había cámara en ese tiempo, no, o sea, en los retratos, igual que las demás figuras que vemos, no existían esas figuras que vemos de Sócrates, de Aristóteles, de Platón, todas son creaciones. Y esta creación tiene su particularidad, la de Jesús. Pero yo quiero que el señor director me ponga la figura de Isaac Newton, la de uno de los científicos más importantes, uno de los elementos cardinales de la ciencia y del método científico con las leyes de Newton, y que de todas esas leyes hay una de las leyes principales, que es la segunda ley de Newton, que la vamos a ver comparativamente con lo que es la parte cristiana. Pero póngame también ahí a uno de los más grandes del siglo XX, que nació en el siglo XIX, este nació en el siglo XVIII, murió en el XIX, que es Newton, pero aquí está Albert Einstein, que nació en el siglo XIX y concluyó su existencia en el siglo XX. Y está María Curie, que es otra científica, una física. Son las figuras más preponderantes de todo lo que tiene que ver con el término ciencia, del que vamos a hablar para concatenar todo esto con lo que es Dios y la ciencia, que siempre han estado juntas desde los tiempos de la caverna hasta nuestros días, y que por las diferentes situaciones que hemos vivido los humanos, por intereses creados, se ha querido desfigurar eso. Pero eso no es así, y lo vamos a ver más adelante. Vámonos a una pausa, señor director. Y el jefe tuyo, te cuida en Semana Santa. Donde sea que usted vaya, la seguridad vial es algo muy importante. Entonces, si usted es de la gente que anda con la goma lisita y el tablero que parece un arbolito con un viaje de luces prendida, pónganse la pila y arreglen eso antes de coger carretera. Aquí la lista de verificación de tu vehículo para Semana Santa. Mantenimiento al día y, muy importante, verificar los frenos. Gomas en buen estado, con su repuesto y llenas, señores, herramientas y su triángulo. Y no olvides el paso rápido bien recargado. Ya saben. Te habla Evaristi Jiménez, conductor y productor del programa Visión Estructural. Quiero invitarte a que te sumes a la campaña de educación vial. Con esto ayudamos a bajar la mortalidad de los accidentes de tránsito,
ayudamos a tener mejor comportamiento en las vías públicas y sobre todo a cumplir y respetar las leyes de tránsito en la República Dominicana. Es el mensaje que nos están invitando a llevar nuestras autoridades. Sumémonos a esta gran campaña de educación vial que tanto DGC, el Intran como todo el Estado Dominicano está haciendo. Pon de tu parte para que tengamos mejor viabilidad en nuestras calles. Yo respeto las leyes de tránsito. En estos 58 años hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYMES. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. En RD Vial tenemos una sola misión: asistirte cuando sea necesario. Queremos que te sientas protegido, acompañado y apoyado en cada momento de tu viaje. Recuerda tomar las medidas preventivas necesarias. Esta Semana Santa, vamos a paso seguro. Gracias por el calor de su sintonía, gracias por seguir con nosotros, gracias a Lobato Fashion Caribbean, más que una marca, un concepto donde siempre le damos preponderancia a las obras magníficas que muchos seres humanos han tratado de plasmar para beneficio colectivo de la humanidad, como es el caso de Nelson Mandela, de Manuel del Cabral, del poeta nacional Pedro Mil, del gran Joaquín Sabina, de Joan Manuel Serrat, de nuestro gran Luis Díaz, entre otros, y obviamente el Lobato de Lobatos, el padre fundador del Estado Dominicano, Juan Pablo Duarte. En esta semana, los libros de la semana serán tres libros importantísimos desde el punto de vista de religioso, los libros de las tres religiones más grandes de la historia de la humanidad, como es el caso de la Biblia. Es uno de los libros más importantes que ha hablado de todo lo que es la importancia de nuestro maestro, guía Jesús en el Nuevo Testamento, y en el caso del Viejo Testamento, que es donde se complementa este libro sagrado, el libro escrito en griego. Muy importante tener eso en cuenta, que las primeras escrituras del libro sagrado, que el señor director ahorita lo pondrá los tres, ahí tenemos el libro sagrado de la Biblia, que nos habla del Viejo Testamento, del Génesis, que habla de la teoría de la creación que viene concatenada de un elemento que vamos a ver ahorita, que es el caos, que también está cimentado en donde parten la parte científica y lo evolucionista, que vamos a hablar más adelante. Otro libro sagrado es el Corán. Un libro sagrado. Ambos libros tienen como padre fundador a Abraham, con sus hijos, los hijos de Sara y los hijos de Agar, que son los que crean Isaac y Ismael, todo lo que tiene que ver con las descendencias de los musulmanes y de los cristianos. Por eso, para unos, el primogénito, sin lugar a dudas, desde el punto de vista real, está circunscrito en el Corán. Pero eso no vamos a, porque el hijo de Agar es el primer hijo de Abraham. Esa es la realidad. Entonces, pero si usted no lee los dos libros, no va a comprender la naturaleza de las historias. Por eso es importante al momento de tomar no bandos, porque Dios es el mismo para todos y quiere lo mejor para los seres humanos.
los seres humanos a veces que entendemos de manera distinta y por eso tenemos todos los conflictos que tenemos. Y el otro libro, uno de los libros o el libro más antiguo recogido por la especie humana, que es el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita, que es el libro sagrado de la India, de los hindúes, que nos habla de Krishna, que nos habla de Shiva, que nos habla de toda esa cosmogonía hindú, que es un libro escrito en sánscrito, que se dice que es la lengua de los dioses, la escritura de los dioses, la escritura que plasmaron en un momento determinado las figuras más extraordinarias que han estado aquí compartiendo con nosotros desde el punto de vista humano. Entonces, en cada una de esas tradiciones están en todas las culturas y en todas las tradiciones esenciales, cuando vemos en el fondo es lo mismo. Ahora, si usted quiere tener una discusión bizantina, si usted quiere ganar discusiones, entonces esos son otros 500. Entonces, estos son los 3 libros de la semana: el Bhagavad Gita, el Corán y la Biblia, los 3 libros sagrados de las religiones más preponderantes que tiene el género humano. Vámonos a la pausa. La Policía Nacional como la Nación Dominicana, a lo largo de los años, ha luchado incansablemente en superarse, proceso en ocasiones bastante favorable y cuestionable en otras. Pero hoy nuestra realidad es tangible. La viven de manera directa miles de familias policiales quienes pueden dar alimentos de calidad a sus hijos. Estas vacaciones pudieran vivir por primera vez un campamento de verano y ahora comienzan a disfrutar de calidad de vida, ya que pueden equipar sus hogares humilde y honradamente. Antes un raso de la policía ganaba 3.558 pesos, haciendo malabares para sobrevivir. Hoy, un raso de la policía gana 29.025 pesos y el cabo 30.693 pesos. Salarios que superan la media del mercado laboral privado, de 19.352 pesos con una diferencia que supera el 49.9%. Hoy, la reforma policial no solo impacta a la policía, sino también a toda la ciudadanía. Duarte, patria soberana, Duarte, padre fundador, ya repican las campanas de la dominicana nación. Sembraste en la Trinitaria la conciencia y el valor, forjaste la patria libre y nos diste la tricolor. Duarte es la dignidad, nos enseñó a rendir cuentas de las razas, la unidad, proclamó la libertad, logrando la independencia. Duarte de gloria pura, anhelaste una patria feliz. El ejemplo es la vida tuya, orgullo de mi país. Preservar la dominicanidad es un compromiso de todos. Instituto Duartiano de la República Dominicana. ¿Qué no le pasa? Déjame ver qué sucede. Pero qué barbarazo, mira, pegado con tape. Pero eso como del año 2015 también y estamos en 2025. Tú vas a ver ahora. Así es como se instala un paso rápido de manera correcta. Dirígete a uno de los puntos autorizados a adquirirlo. Luego abres este sobre y dentro encontrarás el manual de cómo utilizarlo y también el paso rápido. Retiras el adhesivo con mucho cuidado para que no vayas a dañar el chip que lleva dentro. En el manual encontrarás 3 opciones de dónde colocarlo correctamente. Y yo lo voy a poner aquí. Descarga el app de Paso Rápido e ingresa los datos de forma correcta para recargarlo fácilmente. Planifica tu recarga según el uso que le vas a dar y evita multas por saldo insuficiente. Y recuerda que esta Semana Santa nos vamos a paso seguro.
Gracias por el calor de su sintonía, gracias por seguir con nosotros en este domingo 20 de abril del año 2025, domingo de resurrección, domingo de amor, domingo de libertad, domingo de concientización de que tenemos que comportarnos como el hermano superior que supuestamente somos de la creación, el ser más evolucionado de la especie en sentido general, de todas las especies vivas, y estamos en un momento de mucha complejidad porque con tanta tecnología, con tantas cosas, cuando usted no tiene la formación necesaria, tienden a que lo esquiven y le desdibujen la realidad. Y como siempre, gracias a Lobato Fashion Caribbean, más que una marca, un concepto que llega a este espacio de visión estructural donde resaltamos las figuras como Nelson Mandela, Salomé Ureña, como también el enmascarado mexicano, el comandante Marcos, entre otros, y el Lobato de Lobatos, el padre fundador del Estado Dominicano, Juan Pablo Duarte. Nuestra marca Lobato Fashion Caribbean tiene más de 40 iconografías de figuras estelares y que usted puede tener una taza de esta ahí llamándonos, entrando a la página y adquiriéndola porque son de elementos específicos. Y bueno, seguimos viendo que en esta Semana Mayor hemos querido contextualizar porque hemos visto las informaciones de mucha gente que ahora quiere cuestionar a Dios con las situaciones que están pasando, que quieren poner cosas que no tienen que ver, leyes de causa y efecto. Es decir, todo eso lo podemos circunscribir a varias cosas. Lo primero es que la ciencia, como ya yo dije, tiene un método científico que tiene 6 componentes, elementos esenciales, desde la observación a la conclusión. Entre eso pasa lo que es la cuestionante, después la hipótesis, después la experimentación y el resultado, para llegar a una conclusión, a una tesis. Vimos y vamos a volver a ver a los elementos indispensables de la discusión para no entrarnos al Viejo Testamento, tomando como referencia a la figura esencial del Nuevo Testamento, que sintetiza obviamente todo lo que es la teogonía cristiana. Como él mismo lo dijo, no vino ni a poner ni a quitar un punto ni una coma de lo que ya estaba establecido, que es el caso de Jesucristo. Y entonces, esencialmente hablando, lo vamos a comparar con las 3 figuras esenciales, las más preponderantes de las ciencias, que no está en discusión eso, para que estemos claros, no está en discusión quiénes son las 3 figuras preponderantes de la ciencia, de lo que hablan de ciencia, que son Isaac Newton, que nació, como ya dije, en el siglo XVII, murió en el siglo XVIII, Albert Einstein, que nació en el siglo XIX y murió en el siglo XX, y Marie Curie, que nació en el siglo XIX y murió en el siglo XX. Esas son las 3 figuras preponderantes. Isaac Newton con las leyes de Newton, Albert Einstein con la teoría de la relatividad y Marie Curie con lo que es la radiación, que son los elementos que estamos utilizando en el mundo de hoy para combatir los problemas del cáncer y todo aquello, que también estamos hablando que estas 3 figuras están íntimamente ligadas a la física como elemento indispensable de su quehacer, pero no está en discusión que son las 3 figuras preponderantes de la ciencia. Y vamos al caso elemental principal. Hablamos del átomo como el elemento más pequeño de todo, está compuesto del átomo, pero el átomo a ojos humanos no es visible.
Oigan bien lo que estamos hablando para que escuchemos las cuestiones del método científico. A ojos humanos no podemos ver el átomo. Tenemos que nos inventamos un instrumento para poder ver el átomo. Pónganoslo de nuevo ahí, señor director. Bueno, nos inventamos un instrumento para ver ese elemento, que es el átomo. Pero resulta que ese átomo ese está compuesto de 3 partículas. Un electrón, un protón y un neutrón. Oiga bien, electrón, protón y neutrón. 1, 2 y 3. Venimos aquí, señor director. Protón, neutrón y electrón es los componentes del átomo. Esos son los componentes del átomo. Estamos hablando 100% de ciencias que no son exactas, no hay ciencia exacta, porque las conclusiones nunca se pueden variar, no hay nada exacto en el mundo. Lo único exacto que hay es el cambio. Y eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero quiero quedarme que nos concentremos en esa partecita. Pues resulta que en el caos, para los que hablan de la creación, lo de la evolución, Charles Darwin las teorías de Charles Darwin quedaron sin efecto. Esa hipótesis no han podido al día de hoy demostrarse, es decir, no se ha podido demostrar nada de lo que Charles Darwin ha establecido en el origen de las especies. Si nos vamos a los elementos que ya hablamos del método científico, todavía no hemos visto una mata de mango naturalmente, sin hacerle ningún elemento de los que ya conocemos por la vía natural. No hemos visto que ha dado mandarina ni manzana. No hemos visto un perro convirtiéndose en un lobo, ni un gato en un tigre. No lo hemos visto eso. Entonces, ese punto de vista de la evolución darwinista es algo chauvinista, algo que no tiene ningún tipo de respuesta en lo que es el método científico, y por eso estas teorías de Darwin todos los días están más descartadas desde ese punto de vista, con esa visión. Eso no quiere decir que la teoría de la evolución es descartable, porque esa teoría tiene otro mecanismo de verse, pero no vamos a entrar en esa discusión. Pues vámonos ahora a ver una de las fórmulas más conocidas en la historia de la humanidad, hasta antes obviamente, que es la de Albert Einstein. Vámonos a la de Newton, a la segunda ley de Newton. Ahí se la vamos a poner la formulita ahora de Newton, que es la fuerza, que es igual a masa por, mírala aquí, fuerza igual a masa por aceleración. Esa es la teoría, eso es el teorema de Newton. Pero estamos hablando de fuerza, 1, de masa, 2, y aceleración, 3. Por eso se lo estoy poniendo estos elementos. Vámonos a la teoría de Albert Einstein, al teorema de Einstein, que es energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. E igual a mc. 3 componentes iguales. Entonces, vámonos ahora a la teoría del Big Bang, del caos, que vino, eso es Hawking, entre otros. Hawking se subió con los agujeros negros a esa teoría, pero no es propia de Hawking. Y no es algo que viene caminando de Galileo Galilei, desde aquellos tiempos. Es algo que por eso no tiene mucha difusión y discusión. Todo lo que se suben en el método científico, me gustaría que alguien quiera discutirlo sobre el tema con relación a Dios. Pero ahora vámonos a estos elementos que le acabo de poner. El átomo no es visible. Póngame la fórmula de Newton de nuevo. La fuerza no es visible. La fuerza no es visible. Nadie ha visto la fuerza. Tú puedes describir con ejemplo la fuerza, pero no, porque es igual a masa por aceleración. Y de ahí viene la teoría de la gravitación y otras leyes que están basadas en Newton. También la de la inercia, que es la primera ley de Newton,
Pero vámonos a la de Albert Einstein. Energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Las más famosas de los teoremas, la más famosa fórmula conocida por los ojos humanos es esta. Pero la energía, nadie ha visto la energía tampoco. La energía no se ve ni en un laboratorio, ni en absolutamente nada. Dos polos opuestos se atraen y si se juntan se repelen y vemos los componentes de la energía cuando se dan esas cosas. Ah, pues eso es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los mismos tres elementos. Que usted lo puede circunscribir al electrón, protón y neutrón. Y nos volvemos allá lo mismo a los elementos de la física compuesta por las fórmulas de Isaac Newton y las fórmulas de Albert Einstein. Pero si usted todavía no está muy convencido de ese orden en el caos, partiendo de lo que plantea el Génesis, que plantea el caos, y que lo plantean también las ciencias desde el punto de vista científico, sin componentes de divinidad, resulta que en el caos vino un orden, el orden de los 7 días. En la teoría del Big Bang no hay orden. En la teoría del caos del Big Bang no hay una correlación de tiempo y espacio en el orden, que sí lo hay en la teoría de lo que es la espiritualidad y está basada en cada una de las principales religiones que conoce la humanidad. Eso está basado en cosas 100% demostrables, utilizando el método científico, porque con el método científico que vamos a discutir, en base al método científico, en una de las parábolas o en una de las descripciones de la Biblia, hay un maestro, uno de los rabinos del Sanedrín, Nicodemos. En uno de esos pasajes bíblicos, Nicodemos, que es el jefe de finanzas del Sanedrín y también el rector de la escuela del Sanedrín, es decir, uno de los principales maestros del Sanedrín de los judíos, asombrado obviamente por las enseñanzas del Maestro Jesucristo, le cuestiona en las calles, en una situación de ese reino del que él habla y de cómo es que se llega al reino de los cielos y que hay que ser como un niño y todo aquello. Y sorprendidamente Nicodemos le cuestiona al maestro, pero ¿cómo es esto? Hay que volver a entrar al vientre de nuestra madre y todo aquello. Y el maestro se detiene a escuchar las reflexiones de Nicodemos, porque no entiende todavía cómo es que Nicodemos no comprende la información. Porque entonces por eso le pregunta el maestro, que de cierto os digo que si no eres como un niño no volverás al reino de los cielos, es decir, nacer de nuevo. Ese nacimiento nuevo que está concatenado a un cambio en muchos aspectos del ser humano para empezar a andar por las pendientes de un crecimiento espiritual y de un cambio radical en sí mismo, es lo que ese es el elemento cardinal para entrar, para volver a nacer de nuevo. Y por eso son los nombres que le cambia Jesús a sus discípulos, que después los convierte en apóstoles a 12 de los 70. Pero resulta que le dice Jesús a Nicodemo, pero Nicodemo, ¿y tú no sabes que hay que nacer de nuevo? Es decir, tú no sabes la enseñanza que tú le estás enseñando al pueblo, o que tú le estás enseñando a la grey,
del Sanedrín. Es decir, eso es como que un ciego guía a otro ciego, se van a caer los dos por el mismo hoyo. Si tú no sabes eso, que es elemental, tú no puedes enseñar algo que tú estás hablando del reino de los cielos, que estás hablando de el rey que va a venir, que vienen los profetas y todo aquello, si tú no sabes lo más elemental. Pero hay en otro momento que los discípulos están con el maestro y el maestro está, bueno, ya ellos están preparados para recibir la información que Jesús le da, porque en las diferentes vertientes que se dan esas enseñanzas, esas personas están preparadas para recibir las informaciones que Jesús le da para ellos poder reencontrarse consigo mismo. Pues los discípulos maravillados le dicen, maestro, pero esto hay que salir a enseñárselo a todo el mundo para que lo sepan, porque es que eso es demasiado extraordinario. Y Jesús le dice, no, mi hijo, espérate, tranquilo. Es que tú no puedes enseñarle esto a todo el mundo. Primero, porque no tienen la capacidad para recibirlos. Y segundo, que eso es como que tú le eches margaritas a los cerdos. ¿Qué van a hacer? Las van a enlodar porque esa es su naturaleza. Entonces, para usted entender las cosas, primero, para comprender algo, hay que estudiarlo a profundidad. Y esos estudios le van a hacer vivenciarlo en carne viva. Y va a poder entender las cosas como son. Usted no puede limitar a Dios a la mente humana o a tus creencias limitadas, porque eso es algo tan elemental que no llama a discusión. Por eso hay leyes universales que están plasmadas en todas las teogonías de todas las religiones, y una que utilizamos mucho en la actualidad, porque como Occidente ha entrado elementos de Oriente a las corrientes, obviamente, que están en toda la tradición cristiana también y en todo y viceversa, las leyes del karma y el dharma. Esas leyes del karma y las leyes del dharma, de uno de los libros que ya le había hablado, el último, del Bhagavad Gita, que son de esa tradición que vienen esas leyes. Obviamente que esas leyes son aplicables en todo el sentido de la palabra a la especie humana, a todo el universo. Pero si usted no conoce a profundidad del tema, no puede entenderlo, no puede hablar del tema. Entonces yo quiero que la gente no se siga dejando llevar de un sinnúmero de comunicadores. Usted puede ser ateo, nadie le quiere, y puede ser agnóstico también. Y el creyente usted lo puede dejar creer. Es decir, aquí no, ahora, si nos vamos a discutir para aprender y desaprender con cosas concretas, tenemos que empezar a dilucidar y a hablar con la profundidad de que queramos hablar. Pero yo le vuelvo y le repito, póngame ahí el símbolo del átomo. Señor director, el símbolo del átomo, mírenlo aquí, neutrones, electrones y protones. Un electrón, carga negativa, un protón, carga positiva, crean una energía, una fuerza que no se ve tampoco, pero que está ahí, que es el neutrón. Esa es la partícula más pequeña, no visible por el ojo humano. Eso no inventamos un instrumento para, supuestamente estamos viendo el átomo, supuestamente, pero eso es para que nosotros podamos entender, claro que sí, que se ve el átomo. Lo que no se ven los componentes del átomo, no podemos ver la energía, no podemos ver la fuerza. Pero, y no me quiero ir a la profundidad de los cromosomas, que tienen otra característica, que hay 2 pares, 46 cromosomas desde un punto de vista, pero son más, porque son 23 del hombre y 23 de la mujer.
Y eso está concatenado también a algo muy elemental que tenemos los humanos, que estamos creados por una columna vertebral que tiene 33 vértebras y con una esquelética donde están incrustados nuestros pulmones, que son en las costillas, que tenemos 24 de cada lado. Entonces yo quiero que nosotros, cuando vayamos a profundizar, y no lo estoy haciendo aquí por darle razones a la parte de cualquier religión cristiana, budista, de la que vamos a hablar, de los musulmanes, entre otras, y todas las denominaciones que tienen cada una, porque cada una de estas religiones tiene otros desprendimientos de sí misma. Asimismo, como hay varias denominaciones de los cristianos, así la hay también de lo que son la parte de el Sanedrín, que son los, en este caso, los las personas de Israel, las personas que tienen las creencias enraizadas en el Sanedrín, obviamente, que son los rabinos. Tienen, en esos mismos rabinos hay ramificaciones en lo que es esa denominación, pero también las hay en los musulmanes. Y en las dos grandes divisiones de los musulmanes, de los chiitas, que son los chiitas que son una parte importante, y los sunitas son las dos ramificaciones mayores, pero ambas ramificaciones tienen otras ramificaciones como los cristianos. Y así también están en las otras partes, en la parte de los hindú, con Buda, con todo lo que tiene que ver con el Gita y todo lo que tiene que ver con Krishna, la Juna y todas las interpretaciones de cada una de estas escuelas o de estas religiones o de todo eso tienen su particularidad. Entonces, en esta Semana Mayor, yo quiero que reflexionemos, entendamos que primero, ciencia y religión siempre han dado juntas. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Y eso está estudiado por las más grandes mentes brillantes de la historia de la humanidad, independientemente de los ateos y los agnósticos, que son completamente diferentes, y los gnósticos, que son completamente diferentes a los religiosos como tales, porque esos son conceptos en términos más filosóficos desde el punto de vista del griego-latín, porque los ateos son los que no tienen ningún tipo de creencia, no creen en la existencia de Dios como tal. Los agnósticos no descartan ni asumen una creencia como tal. Los gnósticos, desde el punto de vista de la palabra gnosticismo, son los que tienen el conocimiento, que son cosas completamente diferentes. Entonces, por eso les digo que tenemos que tener amplitud, tenemos que tener capacidad para poder recibir las informaciones y respetar a los demás, que es el elemento cardinal, es la ley de oro de todas y cada una de las religiones y de cada una de las acciones científicas. La ley de oro, la regla de oro, respetar al otro, respetar sus creencias, respetar sus derechos, respetar sus situaciones, y eso nos hará mejores personas y más diferentes. Así que dejamos hasta aquí esta visión estructural correspondiente al domingo 20 de abril, seguir la programación de Metrovisión y que tengamos las reflexiones necesarias en este domingo de resurrección y en todo lo que queda del año 2025. Hasta el próximo domingo.